Muchas veces cuando uno va a una discoteca, esto voy a contar un caso verídico, casi todo lo que cuento es verdad, me identifico mucho con Superman, casi nunca miento, no me gusta mentir, menos para follar, sinceramente, ¿no? Lo que pasa es que tiene que mentir, la mujer hay que mentirla, pero no es mi caso, por eso no follo. Si me mentiera, follaría, ¿no? Total, que una noche me fui a ir a una discoteca, yo sé que algunos machistas dirán que eso a mí no me pasaría, yo también diré lo mismo, me pasó y he vuelto a repetir. Entonces, pues nada, pues fui a echar una discoteca con un colega, La Pasio, se llama ahí Torremolinos. Una discoteca, mogollón de gente, ambiente gay sobre todo. Me tocó los cojones que para entrar me tuve que agarrar la mano con el colega porque decía que solamente entraban en gay, me sentí discriminado. Total, el rollo, ¿no? Así resumiendo, bailando, me llegó una tía, la de los disfraces, pero vestía, una seta, ese culo, ¿sabes? Una mini fardita que era un cinturón alto de 10 centímetros que de 3 metros le veía ya ella el mollete. Llegó y me comí la boca de una, tío. Estaba que me salía. Yo le dije que estoy muy bueno, tío. Que estoy buenísimo. Y se la comí también a mi colega. Mi colega era colombiano. Le decíamos chino porque tenía los ojos achinados y colombiano porque era de Colombia. Vamos, eso no. Total, que la tía estaba allí, yo ya me quería ir, pero yo estaba allí ya que me subía por las paredes, venga, vamos, ni Michael Jackson, los Jackson 5. Total, la tía ya que me puso la polla, como Saúl Giles. Yo le dije, mira niña, no por nada, con todo mi respeto, yo soy muy tímido, pero vamos, ya antes tal, un tanguita, eso era un hilo dental, unas tetas, ¿sabes? Era duro, vamos, eso, que va, eso era demasiado. Yo digo, algo pasa aquí raro, pero vamos, lo que quiero decir es que no fíen mucho, ¿me entiendes? No fíen mucho, que os pueden dar gato por liebre, después no pasa nada, eso se lava y se estrena, ¿no? Total, el rollo de que ya no aguantaba más, y dije, mira cariño, no aguanto más, nos vamos. Yo vivía en una caravana, por circunstancias de la vida. Entonces, en definitiva me la llevé a la muchacha para la caravana. Nada más llegar a la caravana, quiero que os pongáis en situación, me tumbó directamente sobre la cama y empezó a comer las pollas. También viene polla en el diccionario, gallina joven. Empezó a comer la polla de una forma, de verdad, que le tuve que decir que parara un momento, que la sábana me la estaba aspirando por el culo. Me quité la sábana, me siguió chupando la polla, ponerlo en situación, ¿sabes? ¿Tienes condones? Claro, yo estoy, eso sí, seguridad ante todo, seguridad ante todo. El primer condón me lo puse al revés, no entraba, segundo lo rompí, lo mordí, el tercero ya lo enganché bien, se me puso a 4 patas, el hilo dental. Total, que ya estaba yo en situación ya estaba yo en Puerta Chiquera ahí. Y la verdad que aquello pasó un coño, estaba muy duro, ¿sabes? Yo le eché un poquito de lubrificante natural, aún así me costaba. Yo soy muy respetuoso y entonces le pregunté a la muchacha, yo ya, claro, empujando y aquello que no entraba, Yo digo, hombre, la tengo pequeña, pero digo, bueno, da para notarse. Entonces le pregunté a la muchacha, cariño, con todo mi respeto, ¿tú qué lo querés, mi vida? Me dice, yo soy una chica planeta y completa. Una chica planeta y completa, ¿eso qué es, cariño? Eso que tengo polla y teta. Pues agárrate que nos vamos, ¿dónde? Fíjate tú con qué manera me la follé con todo mi respeto, que le escuché decir un huevo a otro huevo, esta noche follamos, hombre, esta noche follamos. Por un momento pensé que los huevos los entraba dentro del culo. Nada más que me corrió, me dio mucha rabia. Y le dije que no me voy a engañar, a mí no me engañe más, Pero vamos, esto que puede parecer un chiste, me pasó realmente, no me da vergüenza contarlo. Después de ahí me gustó la experiencia y he repetido, pero yo pago, pero no quiero entrar en detalle. A nadie le importa la vida sexual de cada uno, pero vamos, que, o sea, que no un día que vaya a una discoteca y vea que una tía o entra así, eso es raro, ¿no? También otro día estaba ahí en Puerto Montt, entró una brasileña preciosísima, para que vean tranquilidad, exagerado, me miró y me dijo, guapo, ¿qué vos se pasa aquí solciño? O sea, ¿qué haces tú aquí solito?
Yo he viajado por ahí, he aprendido algunos idiomas, y yo miraba para atrás y digo, esto es muy raro, aquí hay gato encerrado. Digo, mira niña, me va a disculpar, la última vez que me dieron guapo fue la primera vez que hice la primera comunión, que yo íbamos al guapo vestido marinero y la vecina le dijo a mi madre, Encarna, qué guapo va el niño hoy. Esta vez fue la última vez que me